Y vamos a seguir con evolutiva. Evolutiva según Piaget. Para los que se suman, o los que, sí, para los que se suman o se perdieron alguna clase, estamos viendo Piaget y estamos viendo los conceptos centrales que propone para el desarrollo del niño. Yo de esto les recomiendo que tomen nota hoy, porque la actividad de la clase de hoy va a ser en relación a los apuntes, ¿está bien? Que tomen. Y del PowerPoint y del material que le di también. Lo que yo quería marcar antes de seguir esta clase es que la clase anterior nosotros abarcamos como las primeras dos etapas de la niñez y cómo Piaget las caracteriza. Hoy vamos a avanzar con las otras dos etapas que nos quedan, que para Piaget son estadios, ¿no? Etapas no cerradas, ojo con esto, ¿se acuerdan lo de la escalera? ¿No? Que, Sí. o sea, necesito un escalón para avanzar en el otro. Bueno, con los estadios sucede lo mismo, pero no es que se descarta todo lo que se sabe o todo lo que se aprendió en el estadio anterior, sino que se conserva, ¿está bien? Y gracias a eso puedo seguir avanzando en los estadios. Pero, por otro lado, ya adelantándoles lo que vamos a empezar a abordar cuando volvamos del receso invernal, porque tuve que hacer algunos cambios en el orden, en los contenidos, en relación a este contexto, me parece que estaría bueno seguir con evolutiva, porque no, psicología evolutiva me refiero, ¿no? Con cómo diferentes psicólogos empiezan a categorizar o a caracterizar la evolución o desarrollo de los seres humanos, ¿no? Piaget lo hace de esta forma, en estadios, como lo estuvimos viendo estas dos clases. Pero más adelante vamos a ver que otros lo caracterizan de otra forma, desde otras perspectivas, y eso está bueno también. Y así seguimos con las etapas de la vida y todo esto, ¿no? Para no cortar con el tema. Tenemos siguiente etapa, que sería la tercera etapa, el de las operaciones concretas. ¿Sí? ¿Alguien quiere leer? Después yo lo explico igual. ¿Puedo ¿Quién quiere? leer? Dale, Franco. Las operaciones concretas conforman el siguiente paso del desarrollo. Se trata básicamente de operaciones lógico-aritméticas y espacio-temporales. Ejemplo, la seriación de las relaciones asimétricas, el descubrimiento de la transitividad. Es decir, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Las correspondencias término a término son, entre otras, las operaciones que surgen en este estadio. Bien, parece un poco chino, pero lo voy a pasar a explicar. En las operaciones concretas, lo primero que tienen que pensar es esto de la palabra concreto, ¿no? Concretas. ¿A qué refiere? A algo que puedo eh, materializar en lo físico y tener acceso a eso, ¿no? Entonces, en esta etapa, en esta edad, que ahora vamos a ver, que sería a partir de los 7, 8 años, depende de qué autor, depende del contexto social y todo eso, es que necesitamos para nuestro desarrollo operaciones concretas, gracias a este acceso físico al material, eh, podemos hacer operaciones lógico-aritméticas. Esto quiere decir operaciones lógicas, ¿sí? En un determinado espacio y tiempo. Es decir, el niño no puede pensar la cuenta y hacer la cuenta mentalmente, sino que necesita de algo concreto. Por ejemplo, tratemos todos de pensar cómo cada uno de ustedes, trate de imaginar, cómo cada uno de ustedes aprendió a sumar y a restar en la primaria. ¿Alguien se acuerda? Sí. Que fuimos haciendo primero con una cierta cantidad de números, por ejemplo, con la familia del 1, después iba con la del 10 y así, por Ajá, familias. bien. ¿Y qué más? Y que No lo íbamos hacíamos como verticalmente. relacionando. ¿Milagros habló o quién habló? Yo, Ivana. Ivana, decime, a ver.
que no lo hacíamos mentalmente, sino que veíamos la necesidad, por ejemplo, de contarlo con los dedos o sumando así, Bien, escribiéndolo. bien. Entonces, escribiéndolo es una forma visual y concreta de verlo. Con los dedos, yo no sé ustedes, pero cuando en mi primaria, hace muchos años, nos hacían comprar los palitos de helado. Sí. ¿No les hicieron comprar los palitos de helado ustedes? No. ¿No? Ay, bueno, me siento muy vieja. A nosotros nos hacían comprar los palitos de helado, vieron que vienen todos así en conjunto y ahora vienen de colores y todo eso. Entonces nos hacían hacer cuentas contando los palitos de helado. O nuestros dedos, ¿sí? Porque es una forma de materializar. Recuerden que en la etapa anterior nosotros vimos que los niños desarrollen el lenguaje en la etapa preoperatoria, ¿no? Desarrollen el lenguaje, pero y que cuenten, es decir, que digan los números, no quiere decir que sepan contar, que no sepan el cuantificar, ¿sí? Es decir, yo lo puedo saber de memoria, pero no puedo, por ahí no sé qué es lo que significa. Bueno, acá sé lo que significa, pero eso tiene que estar relacionado con algo concreto. Por ejemplo, para enseñar fracciones, yo tengo una amiga que es maestra y que cuando hizo sus prácticas, ella para enseñar fracciones usó alfajores y los partía, ¿no? Entonces les enseñó a hacer cuenta de fracciones con alfajores, porque necesita algo concreto para esta edad. Porque si yo enseño solo la teoría, el chico no la va a retener, ¿sí? Porque todavía no está preparado para eso. No es que mi chico es un tonto o no tiene algún problema, no. Está en una edad evolutiva en donde todavía necesita estar ligado a cuestiones concretas. Bueno, seguimos con la misma etapa. ¿Querés seguir leyendo, Franco? Bueno, todas ellas tienen como punto principal lo que Piaget llamó reversibilidad del pensamiento. Realizar asociaciones, recorrer una totalidad viendo su unidad y conservando la cantidad de que se trate. Bueno, Eh, acá tenemos en la imagen uno de los ejemplos de las pruebas que ustedes tenían que empezar a hacer, ¿se acuerdan? sí. Que no tengo nadie en la sala de espera, ¿no? No está Gómez, Fernando, pero él me mandó el viernes pasado un video espectacular haciéndole las pruebas los ejercicios a una nena de su casa y salió como nosotros habíamos hablado en clase, exactamente igual. La nena dijo que en un vaso había más que en otro, dijo que en un lugar, no sé, en una fila había más cantidad de tenedores que en el otro, cuando había la misma. ¿Y cuál otra más hizo? Bueno, no me acuerdo, pero le salió bien. Si nosotros volvemos a hacer esos mismos ejercicios a niños más grandes y ellos pueden decir, por ejemplo, si hasta está la primera figura, ¿no? El vaso A y el vaso B. Si el líquido del vaso B lo paso al tubo C, este niño en esta edad me tendría que decir que la cantidad es la misma, por más que en el C se vea más alto que en el A. Si el niño o niña puede decirme que es la misma cantidad porque no agregué agua y porque es la misma de la que hay en el A, hay reversibilidad, que era lo que no había en la etapa anterior, ¿se acuerdan? Sí. Para los que no estuvieron en la clase anterior, estos niños en la etapa anterior piensan que, por ejemplo, en el tubo C hay más agua porque es más alto, o pueden decir que en el tubo A hay más agua porque es más ancho. Eso va a depender de cada niño, pero no va a poder hacer un pensamiento de reversibilidad hacia atrás y poder reflexionar sobre que nadie agregó agua, ¿sí?
Del cuadro dice, bueno, pensamiento reversible, el niño es capaz de invertir una operación para regresar al punto de partida. Entonces regresa al punto de partida. Esto sucede, este es el ejemplo del agua, pero sucede lo mismo con el ejemplo de la plastilina, de la cantidad, lo que quieran. O sea, se supone que tiene que haber reversibilidad. Ahora, ustedes me dicen, yo agarro a mi hermano de 8 años y le hago esto, y todavía me sigue diciendo que hay un tubo más alto que el otro, y bueno, hay que estar atento en ese caso, porque si me da una respuesta del, ¿cómo se llama? Del estadio preoperatorio, hay que estar atento, ¿sí? A qué es lo que sucede ahí y ayudarlo a reflexionar. ¿Se acuerdan con las preguntas que le hacíamos? Vos viste que yo agregué más agua, vos viste que yo agregué más masa, más plastilina, y volver, ¿no? Porque el niño no es que de un día para otro pasa de un estadio al otro, sino que pasa de un estadio al otro gracias a la reflexión de un otro. Ese otro puede ser los padres, la maestra, sus compañeros, o sea, hay algún contexto social que lo ayuda también a pasar de estadio. Entonces hay que estar atento a eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, No. Bien. Por ahí no sé si ustedes lo ven muy chiquito o no. Acá lo que les guardé es un cuadro, un gráfico, que habla sobre las diferentes capacidades que se desarrollan en este estadio de operaciones concretas. La clasificación, ¿no? El niño ya puede empezar a clasificar de acuerdo a semejanzas y diferencias. Esto es muy relacionable con lo que se enseña en la primaria, ¿no? En la primaria se tienen en cuenta mucho los aportes de Piaget. Por eso los que estén ahora conectados o en cuarto, cuando vean el video, aquellos que quieran estudiar temas relacionados a la docencia, sea profesorados o sí, profesorados en general, van a ver Piaget, porque es muy importante en este sentido, ¿sí? Para entender cómo aprendemos, cómo incorporamos conocimientos. Reversibilidad, bueno, lo que ya hablaba, estoy acá abajo, ¿no? Reversibilidad es la posibilidad de concebir simultáneamente dos relaciones inversas, esto de volver al punto de partida. Conservación, permanencia en cantidad o medida de sustancia u objetos, aunque se cambie de posición y su forma varíe. Es decir, bueno, yo veo que el agua pasó de un tubo al otro, pero sé que no mágicamente en un tubo hay más que en otro, porque sé que eso no pasó, porque vi que nadie agregó más agua. Bueno, esto en un niño de 7, 8 años es todo un progreso, ¿sí? Descentramiento se refiere a la capacidad de considerar varios aspectos de una situación. Es decir, ya no hay toda una cuestión egocéntrica de que todo pasa por mi mirada nada más, sino que puedo ver que hay un montón de variables. Y esto lo pudieron ver reflejado en el video de los nenes que les contaban el cuento, ¿se acuerdan? Y cómo respondían diferente de acuerdo a la edad. sí. Bueno, los nenes más grandes que pudieron interpretar mejor la historia es porque pudieron hacer un descentramiento. Seguramente están en operaciones concretas o en camino a. ¿Sí? Transitividad consiste en poder establecer deductivamente la relación existente entre dos elementos, poder establecer relación. ¿Sí? Seriación es una operación lógica que a partir de un sistema de referencias permite establecer relaciones comparativas entre los elementos de un conjunto y ordenarlos según sus diferencias, ya sea en forma decreciente o creciente. La seriación implica toda una organización según criterios, eh, según diferencias, según crecimiento, bueno, hay que ordenar todos esos elementos de acuerdo a eso. No es que para que estén en las operaciones concretas y así eso tiene que salir así, en un niño así rapidito, sino que lleva su trabajo y está bien que así sea. Pero bueno, estas son algunas de las cuestiones que se tienen que lograr. Es decir,
estas características ustedes ya las pasaron, se supone. Así que, para que lo piensen. Bueno, y acá les volví a repasar, les dejé otro cuadro sobre los ejercicios para conservación. Bueno, conservación de volumen, con los vasos de número, con cantidad y de longitud. Ah, el de longitud hizo también Gómez. Y que la nena también le respondió que el que estaba más adelante era más grande que el otro, cuando en realidad solo lo movió. Bueno, esto pasa en el preoperatorio. En esta etapa se supone que no tendría que pasar, pero los ejercicios son los mismos, ¿sí? Lo que va a depender de en qué estadio está el nene o nena es de acuerdo a la respuesta que da, ¿sí? Para los que no estuvieron, por ejemplo, el número, yo les pregunto, ¿dónde hay más? Si en la etapa 1 o en la etapa 2, y un nene más chiquito me va a decir que hay más acá, porque no se ocupa más lugar, cuando en realidad es la misma cantidad, ¿sí? O bueno, acá no se me puede decir lo que ya hablamos, ¿no? Que en uno hay más que en otro, porque es más ancho, porque es más alto, varía. Bueno, acá tenemos ¿cómo se llama? Un fragmento de Piaget. ¿Quién lo quiere leer? Yo, Dale. hacia los 7 u 8 años por término medio, pero repetimos, estas edades medias dependen de los medios sociales y escolares, el niño logra, tras interesante fase de transición en cuyo detalle no podemos entrar aquí, la constitución de una lógica y de estructuras operatorias que llamaremos concretas. Este carácter concreto, por oposición al carácter formal, es particularmente instructivo para la psicología de las operaciones lógicas en general. Significa que hace nivel que es, por lo tanto, el de los inicios de la lógica propiamente dicha, las operaciones no se refieren aún a proposiciones o enunciados verbales, sino a los objetos mismos que se limitan a clasificar, a seriar, a poner en correspondencia, etc. En otras palabras, la operación incipiente está todavía ligada a la acción sobre los objetos y a la manipulación efectiva o apenas mentalizada. Bien, J. gracias. Esta lo escribe en serie 6 estudios de psicología. Lo que está queriendo decir acá Piaget es que este estadio de operaciones concretas es la base, es lo que se necesita para la siguiente etapa que vamos a ver ahora, que es la de operaciones formales. Es la base y es el comienzo, por eso dice acá en negrita, les marqué, inicios de la lógica. Es decir, no es que un niño puede desarrollar una lógica muy avanzada, tiene su propia lógica, pero esa lógica va a ser el inicio para la siguiente etapa. ¿Está bien? Puede clasificar, seriar todas las características que vimos en el cuadro redondo antes. Bueno, nos queda poco tiempo para tratar de avanzar. ¿Qué hizo? Puede desarrollar esas actividades, esos, ¿cómo se llama? Aptitudes de clasificar, seriar y todas las que vimos, pero en manera incipiente. Las va a desarrollar mejor en la siguiente etapa, que es el de las operaciones formales. ¿Querés seguir leyendo? Bueno, a partir de la adolescencia el pensamiento se hace eminentemente reflexivo. Se puede ya realizar sistematizaciones espontáneas de ideas, plantear hipótesis, razonar de un modo hipotético deductivo, acceder a problemas de lógica formal o deducciones matemáticas con independencia de apoyo en elementos concretos. Bien, entonces en las operaciones formales, post 11, 12 años o más adelante, ¿sí? Estamos hablando ya de la etapa preadolescencia y adolescencia, ustedes que están en esta etapa ya pueden empezar a tener un pensamiento reflexivo
plantear ideas, plantear hipótesis, razonar, hacer razonamientos lógico-deductivos, empezar a plantear cuestiones matemáticas más abstractas, ¿sí? ¿Alguna pregunta está ahí? No. Bueno, ¿seguís? Por favor. Mientras que un niño de 8 años debía ver el dibujo de una torta partida en trozos para comprender el concepto de fracción aritmética, un adolescente puede operar mentalmente con elementos matemáticos abstractos sin la ayuda de nada más. Este es el último estadio del desarrollo de la inteligencia. La vida intelectual adulta está ya planteada. Entonces, a partir del desarrollo al que accedemos durante la adolescencia. Muy bien, bueno, entonces, el anterior, el de operaciones concretas, es la base para este, y este, que es el formal, ya es lo que nos va a acompañar toda nuestra vida adulta. Pero bueno, vuelve a repetir, ¿no? Antes se necesitaba del objeto concreto para poder operacionalizar sobre eso, pensar, y ahora ya no. ¿Sí? Bueno, acá les dejé un dibujito, después pues, si cuando lo tengan en el PowerPoint lo van a poder visualizar un poquito mejor, que habla de ciertas características en la etapa de operaciones formales, ¿no? Que tiene la capacidad de extraer una inferencia lógica a partir de la relación entre dos afirmaciones, razonamiento científico, capacidad de abordar diversos problemas para formular hipótesis, comparar los resultados, comparar hechos. Bueno, a ver, esta cuestión de la adolescencia, ¿por qué se genera tanto conflicto con los adultos? Bueno, hay muchas causas de eso, pero uno de ellos también es que a comparación de etapas anteriores de cuando ustedes eran más chicos, acá hay una capacidad reflexiva de poder comparar, de poder hacer hipótesis, de poder cuestionarse ciertas cosas. Bueno, poder empezar a pensar en hipótesis, en variables, en comparar situaciones, es lo que hace que ustedes se diferencien de su niñez también, y que muchas veces eso entre en conflicto con los adultos. ¿Me equivoco? No. ¿Les suena? Abstracción. Capacidad de pensar en aquello que no es real, es decir, que no es real en el sentido de que no es concreto, que no lo puedo, que no es algo físico, ¿sí? Lo que brinda la capacidad de hipotetizar, predecir o dar respuesta a hechos abstractos. Esto de la hipótesis, de poder decir, esto es así o sería así por tal cosa, ¿sí? Razonamiento sobre las probabilidades y las proporciones, capacidad de llegar a conclusiones haciendo uso de sistemas complejos que determinen la probabilidad de que un hecho suceda. Razonamiento combinatorio, capacidad de pensar en causas múltiples y realizar combinaciones entre estas causas. Es decir, implica un montón de cuestiones relacionadas al mundo de nuestras ideas, ¿sí? Muy diferente, o sea, necesita la base de la etapa anterior, pero ahí está, ahí tenemos las dos etapas. En las operaciones concretas, de 8 a 12 años, estas son edades aproximadas, chicos. Es de acuerdo, como dice bien Piaget, de acuerdo al contexto social y de acuerdo a la instrucción escolar que tenga. ¿Sí? Por eso acá la escuela es fundamental para desarrollar esto. De 8 a 12 años y de 12 a 15, ¿no? Este es un resumen. Acá hay otro, les dejo otro resumen, después leerlo bien, porque acá está el chiquito, sobre las etapas de Piaget, las 4 que vimos. Igualmente, aquellos que se perdieron la clase anterior, que vimos las 2 primeras, mírenlas, por favor, ¿sí? Porque esto es un resumen muy resumido. Y acá les quiero explicar la actividad en los últimos 4 minutos que me quedan. Actividad para entregar por asignación. No se asusten que no es tan difícil, ¿sí? Les leo la consigna. A partir de la explicación de la clase de hoy y toma de apuntes sobre los periodos de las operaciones concretas y formales, identifiquen las características de cada periodo y ordenarlos en un gráfico. Puede ser
un esquema, un mapa conceptual o un cuadro sinóptico, ¿sí? Cualquiera de esos tres. Recuerden que estos esquemas no llevan oraciones largas, sino que es un punteo de conceptos claves. ¿Está bien? La diferencia entre estos gráficos varía de acuerdo a el orden de los conceptos, ¿no? Punto B, intercambiar el gráfico. O sea, primero hago el gráfico, todos hacen el gráfico. Después lo tienen que intercambiar con un compañero, con uno, no con todo el curso, con uno. Y yo intercambio, por ejemplo, con Franco, miro el de Franco y Franco mira mi esquema. Los dos hacemos comentarios sobre ese esquema, ¿sí? Después, cuando vuelve ese esquema, lo reviso y hacemos, mi ejemplo, ¿no? Entre Franco y yo, un esquema con lo que él puso y con lo que yo puse, ¿sí? Y lo tienen que entregar por asignación. Es decir, punto D, deben entregar escaneado, en el caso de que no sepan hacerlo digital, el gráfico inicial de cada uno y el que hicieron en conjunto. Entonces, en total son 3 gráficos, ¿sí? El mío, el de Franco, y uno que hicimos entre los dos. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Si no lo saben hacer en forma digital, si no tienen ningún programa, si no lo pueden hacer por Word y mandarlo en PDF, lo que sea, y le van a sacar una foto, yo no voy a recibir ni arruinar más mi vista, pero que ya está tratando de ver fotos mal sacadas, desenfocadas, borradas, con mala luz. Entonces yo acá les dejo, antes de que lo hagan, un instructivo para enviar fotos de tareas, ¿sí? Si vas a enviar varios archivos, mandarlos en orden con un número, ¿sí? Del orden, asegurarse de, bueno, el girar, lean bien las instrucciones, el tema de la luz, de inclinar el teléfono, cómo se saca, cuál es la situación ideal para sacar una foto, ¿está bien? Después lo repasan, cuando les mando el PDF y lo hacen. ¿Está bien? Si alguien tiene algún problema porque no consigue compañero o no se pudo poner en contacto con ninguno, me avisa por WhatsApp y entre los que me avisen que quedaron solos, los pongo para que trabajen juntos. ¿Está bien? Bueno, Sí. ¿Alguna pregunta? No. no. ¿Seguro? ¿Los demás? ¿Tampoco? Espero que se sigan sumando. Inviten a más compañeros a que se sumen. Esto se va a cortar en cualquier momento. Así que les mando un beso enorme. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana largo para el que viene. Después mando esto por asignación. ¿Está bien? Bueno, Bueno, profe. Bueno, profe. Nos vemos. Chao. no, profe. Chao, Chao, chao. profe.